Bien, nosotros le explicamos al pueblo de Venezuela, al pueblo sublevado de Venezuela, que la guarimba tiene varias fases. O sea, la estrategia de la guarimba tiene varias fases. Una de las fases iniciales de la guarimba es la represión brutal. Ya lo vimos hace 2 días, cómo se le ordenó a las fuerzas del ejército, de la Guardia Nacional, arremeter contra los edificios, dispararle, ametrallando los edificios. No hubo una sola baja porque lo que buscaba esa estrategia era aterrorizar a la población. Esa fase no funcionó. Hemos visto una gran represión en el pasado, muertos, heridos. Esa fase de la represión muy pronto deja de tener sentido porque no funciona. Chávez lo sabía, Chávez lo aprendió tardíamente, pero Maduro, quizás como hace 10 años de la guarimba del 2004, no se lo han dicho. Pero la represión llega un momento en que ya no funciona. Queman esa etapa de la represión, viendo que el pueblo está en las calles, que se mantiene en las calles. Entonces pasan a una etapa que es la más peligrosa de todas, y posiblemente sea la etapa final. La etapa más peligrosa de todas es la del engaño. Acuérdense que el 7 de marzo del año 2004, a las 12:46 de la tarde, Chávez ordena a los miembros de la Coordinadora Democrática que salgan a aplacar la guarimba bajo engaño. Y entonces ahí Pompeyo Márquez sale, ya se los dije en el primer video: pueblo de Venezuela, hemos logrado los objetivos gracias a la guarimba del 2004. El gobierno, yo le digo el régimen, el gobierno ya está dispuesto a sentarse con la coordinadora a negociar los términos del referéndum revocatorio. Esa parte le hemos querido decir ahora la operación Burundanga. Si ustedes buscan en Wikipedia, Burundanga, se dan cuenta que es una droga, es un polvo que va a uno tocarlo, se pone bobo, se adormece, etc. La operación Burundanga ya comenzó en Venezuela antes de ayer. Estuvo en una etapa fuerte ayer y mañana tenemos una fase muy importante de la operación Burundanga con la marcha esta que está convocando la MUD, que están convocando los dialogueros. Entonces, en esta operación Burundanga, el régimen ha captado a políticos de la supuesta oposición y a periodistas que dicen: no, tenemos que entrar en una fase de diálogo, ya el gobierno aprendió su lección, vamos a sentarnos a dialogar, vamos a sentarnos a conversar. Mañana hay una marcha, la marcha por la paz. Ya les dije que en definitiva, al final del día, la paz de los castroestalinistas es la paz de los cementerios. De los cementerios. Ahora, ¿quiénes están asimilados, sumados a esta operación Burundanga, que es sumamente peligrosa? Yo jamás le tuve miedo a la fase de la represión brutal, porque por ahí no van a lograr nada, no iban a lograr nada, como efecto no lo han logrado. Pero sí le tengo mucho temor a la operación Burundanga, porque todo es paz, todo es armonía. Hoy vimos a Maduro en una rueda de prensa, en una cadena nacional, por cierto, con unas ojeras que a mí casi que me da lástima. Hablando de paz, que le gusta el pueblo norteamericano, que ama al pueblo norteamericano, que inclusive dijo que en otras vidas él debió haber nacido en Mississippi porque le gusta mucho el rock, el blues y todas esas cosas. Y llamando a la paz, llamando a los estudiantes al diálogo. Y por supuesto, atacando a la guarimba. Mencionó la guarimba 72 veces. Porque por un lado ataca a la guarimba
y por el otro lado es una ovejita. Esa es parte de la operación Burundanga. Vamos a ver quiénes son los que se han sumado hasta ahora en esta operación Burundanga, que están promoviendo la marcha de mañana, que están cayéndole encima a la guarimba, que destroza, que ensucia el ambiente, que destruye el país, pero si el país está destruido y nos han destruido la dignidad que estamos recuperando en las calles. Y estos individuos hablando de destrucción de los parques, la fauna. Vamos a ver estos individuos que hasta ahora se han sumado, que yo sepa, a la operación Burundanga. Songo le dio borondongo, borondongo le dio Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga, le echó burundanga, le hincha los pies, Monina y Songo le dio borondongo, borondongo le dio Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga, le echó burundanga, le hincha los pies. Mabandele, practique el amor, defiende al humano porque es tu hermano, se vive mejor. Mabandele, practique el amor, defiende al humano porque es tu hermano, se vive mejor. Y no siga con Songo le dio borondongo, borondongo le dio Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga, le echó burundanga, le hincha los pies, Monina y Songo le dio borondongo, borondongo le dio Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga y le echó burundanga y le hincha los pies. ¡Bravo! ¡Nadie sí le chacó! ¿Por qué fue que Songo le dio borondongo? ¿Y por qué borondongo le dio Bernabé? Bernabé le pegó a Muchilanga. ¿Por qué Bernabé le pegó a Muchilanga? Las noticias económicas que vienen de Venezuela cada vez son más pavorosas, escalofriantes. Nicolás Maduro logra una tarea titánica. Cada vez está peor la situación. El dólar paralelo supera los 600.000 bolívares y ya no es exagerado pensar que pueda rebasar el 1.000.000 de bolívares muy pronto. Mientras el salario mínimo está en 400.000 bolívares, es decir, bastante menos de $1, bastante menos de $1 mensual para disque vivir. Según esto, ¿a dónde se va a llegar? Porque cuando decimos 600.000 bolívares, estamos hablando de bolívares soberanos, es decir, a esos ceros habría que agregarle otra ristra de ceros que fueron eliminados antes. ¿Hasta dónde se puede llegar en esto? ¿Hasta dónde puede seguir batiendo este nefasto récord el dictador Maduro? Se lo preguntamos al diputado de la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado, economista también. Ángel, gracias por estos minutos en el programa de hoy. Encantado de estar en tu programa, César, como siempre. Ángel, según el último informe que han publicado ustedes en la Asamblea Nacional sobre la situación económica, ¿qué tenemos por delante? Bueno, César, tenemos una estela primero de una caída económica de 7 años consecutivos, y esto implica que Venezuela ha perdido 92% de su actividad económica, de su ingreso, de su producción. Cuando uno ve esta cifra, uno dice, bueno, ¿esto a qué se parece, no? Esto que ha ido Venezuela, ¿con qué se puede comparar? Esto es 2 veces peor que la Segunda Guerra Mundial. Sobre Londres cayeron 80.000 bombas durante la Segunda Guerra Mundial. Sobre Japón cayeron bombas atómicas en Nagasaki, Hiroshima. Bueno, lo que ha ocurrido en Venezuela es 2 veces peor en destrucción a ese acontecimiento. En Venezuela la caída de la actividad económica es 3 veces lo que ocurrió durante la Guerra Civil Española. Lo que ocurrió en Venezuela solo es similar a la larga guerra civil que vivió Liberia durante 25 años, que destruyó 91% de su actividad económica. Bueno, Nicolás Maduro en solo 7 años, sin un conflicto bélico formal, ha destruido en solo 7 años el 92% de la actividad económica en Venezuela.
Eso hace entonces que el dólar se dispare, como tú dices, que va a llegar a $1 millón a final de año o antes, que el salario mínimo apenas cubre solo 0,72% de la canasta alimentaria. Eso implica que Venezuela va a cerrar con una hiperinflación este año de 3.500%. Y en definitiva es este colapso económico el responsable de que haya habido un daño antropológico en el pueblo venezolano. Un daño antropológico que implica daños culturales, derechos culturales, separación de la familia, destrucción de la familia y bienes culturales de Venezuela como los estrenos en Navidad, pintar la casa, comerse las hallacas o pasar la Navidad en familia, simplemente son bienes culturales que también ha destruido el socialismo del siglo XXI. Por no hablar de los daños terribles y muchos casos irreversibles por desnutrición en la infancia venezolana. 88% del pueblo venezolano no puede acceder a alimentos, ni siquiera a los alimentos más básicos. Esto implica que más del 90% del venezolano está viviendo en una pobreza por línea de ingresos y como tú bien dices, el pueblo venezolano en este momento está viviendo en situación cercana a la inanición. Tuvimos en Hierro, un sector del oeste de Caracas, el caso de 2 personas adultas que murieron de hambre. Así como estos casos hay miles de casos en Venezuela de un pueblo que callado muere de hambre, a veces sin ni siquiera el conocimiento o reconocimiento de sus propios vecinos y ni de sus familiares. Ángel, ¿cómo un individuo como este Maduro pudo llegar a un nivel de destrucción tan grande, tan arrasador en tan poco tiempo? Bueno, César, esto se parece mucho al mismo diagnóstico que ocurrió en Asia Central y en Europa del Este en los años 80. Ucrania, Armenia, Azerbaiyán, Tayikistán, Kazajistán y la propia Unión Soviética en los años finales de los 80, 90. Este es el colapso, estamos asistiendo al colapso del modelo socialista, en este caso no soviético, sino el tropical socialismo bolivariano del siglo XXI. Es un colapso en el cual, pues, producto de un modelo de expropiación y de controles, destruye la iniciativa individual, la propiedad privada, la empresa privada. Se vivió durante algún tiempo de los ingresos petroleros, que tarde o temprano, pues, cayeron producto de la propia destrucción de la industria. Y esto hizo entonces que las semillas de una destrucción que se sembraron con las expropiaciones de 2007 se empezaron a manifestar en una economía tan noble un tiempo después, a partir del año 2013. Y ya lo que estamos viendo es la implosión absoluta del modelo. El socialismo real, tal como se conoció en Europa del Este y en Asia Central, es el mismo modelo que se aplicó en Venezuela, con resultados aún peores, con una capacidad de magnificar el problema o de propagación del problema, tal vez producto de una economía tan petrolera como la venezolana. Nada parece indicar que el señor Maduro salga en un futuro próximo del Palacio de Miraflores. Siendo así, la debacle va a continuar. Como decíamos en la presentación, logra la desgracia de batir su propio récord de destrucción cada día. A ver, ¿no descartas entonces $1 que cueste $1 millón de bolívares soberanos? Para nada, César. Normalmente, en las últimas 10 semanas del año, o últimas 8 semanas del año, tenemos una aceleración de la inflación en Venezuela. Y es que a partir del 15 de noviembre, es decir, este próximo viernes, el Estado debe honrar una cantidad de compromisos con los pensionados y con los trabajadores de la administración pública, lo que se conoce en Venezuela como el pago de aguinaldos. En el pasado, el dinero lo usaba el trabajador para comprar los estrenos de ropa, pintar su casa, como decía antes, comprar los ingredientes de las hallacas. Ahora, pues bueno, básicamente ese dinero no le va a alcanzar ni siquiera para comer. Ahora bien, el Estado es incapaz, en este caso, de honrar este compromiso porque ha quebrado y no tiene fuentes de ingresos ni de petróleo, ni de endeudamiento, ni tampoco base impositiva porque ha destruido base impositiva fiscal porque ha destruido el propio aparato productivo nacional. ¿Qué va a hacer? Va a recurrir entonces al financiamiento por parte del Banco Central, que violando la propia Constitución va a financiar al Ejecutivo, y esto va a acelerar la velocidad en la cual están aumentando los precios y la velocidad en la cual está aumentando también el tipo de cambio. Por eso, esta semana 45 del año, o 46 si no me equivoco, es una semana típicamente muy inflacionaria, ya lo decíamos el lunes en la Comisión de Prensa, la Comisión de Finanzas, y esto lo vamos a seguir viendo entonces, por lo menos hasta la última semana, la semana 51 del año, esta aceleración de los precios
del tipo de cambio y el empobrecimiento del pueblo venezolano, típicamente van a empezar a decir que son los comerciantes, que son los capitalistas, lo hacen todos los años así, intervendrán algunas empresas, pero saben muy bien que el responsable que deliberadamente ha destruido el Bolívar ha sido el Banco Central y su subordinación a Nicolás Maduro. Siendo así, ¿qué nos espera a los venezolanos para el primer trimestre del 2021? Bueno, es difícil saberlo, César Miguel. Yo creo que junto a este colapso económico se ha agravado con el colapso de los servicios públicos y, por supuesto, el colapso en el suministro de bienes esenciales como el gas propano para cocinar y el propio combustible para la gasolina, ¿no? Y el diésel. Entonces, seguramente vamos a tener mucho más sufrimiento del pueblo venezolano. Seguramente vamos a tener más migrantes que ya son caminantes dentro de Venezuela y que se convierten en caminantes dentro de Colombia. La crisis regional de migración va a seguir. Y por supuesto, ¿no? Yo creo que el tema del hambre, que lo ha dicho organismos multilaterales como el Programa Mundial para la Alimentación, es un fantasma que recorre los estómagos de Venezuela y que va a seguir incrementándose. Así que yo creo que la comunidad internacional no puede perder la vista de lo que está pasando en Venezuela, de la catástrofe humanitaria y del hambre que se ha apoderado del pueblo venezolano. Ángel, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Encantado como siempre, un placer. Ángel Alvarado es economista, es diputado de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Finanzas y Economía de esta Asamblea. Nos habló desde la ciudad de Caracas. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión.